Buenas noches. Hoy conversaré con el doctor Guillermo Tell Aveledo, politólogo, profesor universitario, investigador y escritor. El tema, la democracia contemporánea, debilidades y fortalezas de nuestros sistemas democráticos. Guillermo, gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación. Vamos a conversar sobre la democracia en este momento, sobre el debilitamiento democrático, el resurgimiento de los autoritarismos en el mundo. Sé que es un tema muy extenso, pero bueno, vamos a ir conversando y a ver cómo se construye el programa de esta noche. Muchas gracias, María Eugenia, muchas gracias por tenerme aquí en tu espacio junto con los televidentes de Vale TV. Es un honor para mí estar aquí nuevamente. Guillermo, ¿podemos afirmar si el mundo es más democrático o menos democrático en este momento ante un aparente debilitamiento de las instituciones en el mundo entero, pero sobre todo en algunos países? ¿Y cómo además podemos constatar esto desde el punto de vista teórico, pero también desde el punto de vista práctico? Definitivamente el mundo es menos democrático por varias razones. Uno, porque es lo observable, lo constatable. Estamos viendo cómo muchas democracias que estaban consolidadas han dado paso a regímenes autocráticos. Estamos viendo también cómo muchos sistemas democráticos supuestamente sólidos tienen elementos de crisis y de desencanto muy profundo. Pero además lo podemos constatar adicionalmente en la valentía, o más que la valentía, en la audacia de los regímenes autoritarios hoy. Desde hace 30, 40 años, con el declive de la Unión Soviética, con la caída del muro de Berlín, con esa cuarta ola de transición democrática que tuvimos en el siglo XX, no había un momento en el cual los sistemas autoritarios estuviesen tan envalentonados. ¿Envalentonados para qué? Por medio de su poder suave, pero también por medio de su influencia, de su ejemplo. Y además, por medio de sus métodos que exportan, que socializan, entre otros gobiernos autoritarios, no había habido un momento en el cual estos gobiernos se sintiesen tan seguros de hacerlo, fuera de sus zonas de influencia tradicionales. Lo que estamos viendo con la incidencia de países como Rusia o como China en la política interna de otras naciones, lo que estamos viendo con la replicación de métodos autoritarios de control social por medio de la policía secreta, por medio del espionaje, el espionaje electrónico, son mecanismos que obviamente reflejan e ilustran esa desdemocratización. Pero más gravemente, lo que estamos viendo, sin golpes de Estado, sin revoluciones, es un proceso de debilitamiento de las instituciones por medio de las propias instituciones. Es decir, personajes, algunos los llaman populistas, algunos llaman autocráticos, podemos llamarlos en general iliberales, se montan en una ola, a veces mayoritaria, a veces simplemente en la fragmentación de un sistema político y ahí suben, se montan y desmontan el poder político que les podía poner coto, es decir, las instituciones que ponen coto típicamente al poder ejecutivo. Esa tendencia es no solo en los países periféricos, en los países del sur, en los países donde tradicionalmente la democracia ha costado más. Ciertamente, Guillermo, como dices, la democracia es algo muy reciente y en los países del sur ha costado muchísimo más. Justamente hablando del sur, el desgaste de los contratos sociales democráticos ha obligado recientemente a algunos estados a revisar esa relación entre los estados y la sociedad. Tal es el caso de Chile, con una constitución que venía desde la época de Pinochet y que ha traído grandes problemas y resentimientos en una sociedad que no se siente parte de lo que significó para un momento dado ese contrato social. En efecto, María Eugenia, el ejemplo de Chile es un ejemplo extraordinario porque quizás en una democracia que tiene, por un lado,
200 años de una gran tradición liberal, legalista, que pese a los paréntesis autoritarios en Chile, ha sido mayoritaria, ha sido la tradicional, pero una tradición que en todo caso estaba en buena medida históricamente incompleta. Si la petición es la democracia tiene también la expectativa de relativa igualdad. Entonces, aquello del Estado liberal se quedaba corto y el Estado democrático pedía una mayor ampliación, una mayor amplitud en lo que éste demanda. ¿Qué es lo que ocurre allí? La democracia contemporánea es la combinación justamente de esas dos demandas, de la demanda por la libertad y la demanda por la igualdad, que es la base de la democracia pura y simple. Nuestra democracia contemporánea, o lo que nosotros creemos como democracia, no es la democracia pura y simple. Y ahí me diré después. Pero en todo caso, en el caso chileno, pese a esa tradición liberal, vemos que los paréntesis autoritarios tradicionales eran eso, élites tratando de frenar la demanda igualitaria. En el caso contemporáneo, lo que estamos viendo no es eso, es el temor a que exista un avasallamiento popular, que es lo que pasó también en Chile en los años 70, el avasallamiento por medio de la unidad popular, no necesariamente mayoritario, pero sí de unos sectores sociales muy afectados que demandaron eso. Hoy, por supuesto, no estamos en la Guerra Fría, no estamos en esos dilemas. Sin embargo, el temor no es completamente infundado, porque aunque no haya una gran organización, un gran líder carismático, las ocasiones de desafección los crean. Y siempre nos va a preocupar el destino de cualquier democracia en Occidente y en el hemisferio. Dicho esto, creo que Chile cuenta con grandes fortalezas en su tradición civilista, grandes fortalezas en su tradición liberal, pero además grandes fortalezas en la convicción de que estos procesos, más allá de los incordios que produzcan, tienen un sentido histórico propio que no es, importado de una ideología nociva. Hay que estar, por supuesto, siempre atentos y siempre vigilantes, pero en cualquier caso es un gran ejemplo. Esa desconexión entre las demandas de libertad y las demandas de igualdad que generan parte de las prevenciones, de las salvaguardas democráticas. En este tiempo histórico a veces nos preguntamos si la tolerancia es una de las mayores virtudes de la democracia liberal, pero también nos solemos preguntar si el exceso de tolerancia puede afectar la democracia. En efecto, María Eugenia, la tolerancia es quizás la mayor virtud de la democracia liberal. Porque por una parte, debe el que está en la élite, debe el sector poderoso, tratar de transigir con las demandas del sector de las bases sociales. Debe hacerlo, debe entenderlas, debe comprenderlas. Pero más aún, debe la base social también, no digamos esperar su tiempo, sino más bien matizar sus demandas, lograr que sus demandas sean canalizadas en lo ordinario. Por eso es un pacto entre partes que no necesariamente confían históricamente la una en la otra, que no necesariamente tienen la mejor disposición natural para hacerlo, y por eso hacen falta leyes y por eso hacen falta instituciones, pero a la vez crea una cultura de comprensión de esa demanda. Si yo no estoy viendo en el otro, en el adversario, en mi adversario político, en mi adversario social, un sector que me va a destruir, que me va a desmontar simplemente por desdén o por resentimiento, pues obviamente yo estoy viendo a alguien que posiblemente no piense como yo, que posiblemente no tenga las mismas consideraciones ni la misma experiencia vital que yo, y sin embargo lo considero valioso. Y por eso la tolerancia, y más aún que la tolerancia, el pluralismo, como diría el gran Isaiah Berlin, es una de las virtudes esenciales de la democracia liberal. ¿Cuál es el límite de la tolerancia en el juego político? ¿O cuál debe ser? Pongamos esto en otro contexto. El juego político depende en buena medida de que los actores políticos no exageren su crispación, que en cierto modo la victoria del otro no signifique un cataclismo para otro, que signifique cambio, que signifique diferencia, sí, pero que esos cambios, sean legítimos, tenidos como razonables. A veces
los cambios se radicalizan justamente porque el sistema no permite que avancen, no permiten que se desarrollen, no permite que se desplieguen. Y eso genera reacciones, bueno, naturalmente destempladas en el futuro. Claro está, hay que tener límites. Y el límite de la tolerancia es, por supuesto, aquello que es intolerable. Esto va a ser variable en cada sistema político, pero hoy podemos decir casi con cierta certeza que algunas ideologías, algunos movimientos que son parte de los sistemas políticos, bueno, usan la tolerancia del sistema, la tolerancia legal y judicial del sistema para abusar. Guillermo, como ciudadano, pero sobre todo como profesor universitario, estás más que consciente de que estamos ante una nueva realidad, un mundo más conectado, más informado, más tecnológico, muchísimo más que 5 o 10 años atrás, pero también un mundo sin cultura digital, sin la educación apropiada desde las escuelas, las universidades y los ciudadanos. Por lo tanto, esto tiene sus desafíos, tiene sus ventajas, tiene sus riesgos. ¿Cuáles son? En efecto, este mundo tecnológico que nos permite las maravillas como que podamos estar interconectados en este momento, que podamos estar intercambiando estas reflexiones, también tiene una serie de riesgos. Yo tiendo a pensar que el mundo digital tiene más ventajas que riesgos en términos de la democratización. Al fin y al cabo, todas las ideas de igualdad y las ideas de autonomía, de libertad, están allí en las redes. Sí hay ideas nocivas, sí hay ideas contrarias a ellas que también están en las redes, pero la tendencia humana natural no es solo a dominar, sino a buscar mayor libertad. A veces eso tiende al abuso, pero también eso busca su vía, busca su propia causa. Yo siento que la interconexión nos va a favorecer a la larga cuando examinemos esto. Claro está, aquella expectativa de hace 20 años que las redes iban a democratizar el conocimiento, iban a democratizar los medios, iban a democratizar la cultura, pues se ha cumplido a medias, y cuando se cumplió empezó todo este proceso de regresión democrática que hemos visto desde la ciencia política. Entonces, hay una cuestión de correlación o hay una cuestión de coincidencia aquí. Y de mera, y no realmente una relación de causa-efecto. Hay que verlo con cuidado e incluso con cierta sobriedad. ¿El ecosistema digital puede contribuir a fortalecer la democracia o todo lo contrario? ¿Puede afectar y debilitar aún más los sistemas democráticos? Es verdad que los sistemas autoritarios pueden servirse muy audazmente de las redes. Es verdad que los sistemas autoritarios aprovechan por medio de las campañas de desinformación, por medio de las noticias falsas, esos mecanismos para insidiosamente intervenir en la política. Eso es verdad. Y es verdad que actores, no los vamos a llamar antipolíticos, sino autores de política autoritaria, en las libertades que los sistemas democráticos les garantizan, se permiten una serie de declaraciones e influencias que por supuesto son nocivas a la democracia. Eso es verdad. Pero a la vez pensemos en ejemplos muy cercanos a nosotros, qué pasaría en un sistema en el cual esas mismas redes, ese mismo ecosistema libre, casi anárquico de las redes, no existiera. ¿Dónde podrían hacer denuncias los activistas por la democracia y por los derechos humanos cuando no hay medios de comunicación libres o grandes medios de comunicación libres? ¿Dónde podría hacerse periodismo de investigación? ¿Dónde podría hacerse manifestaciones de protestas cuando un sistema autoritario está activo? Guillermo, a las crisis estructurales de algunos países se han sumado la crisis o las crisis temporales por pandemia. Esto ha dejado ver mucho más las debilidades políticas y sociales y las fragilidades de algunos estados. Por lo cual podríamos pensar que esto nos puede traer de vuelta algunos modelos de autoritarismo o personalismo en países de la región o en países mucho más lejanos como África, que lo hemos visto recientemente. La pandemia nos presenta un caso paradójico y sin embargo, pese al año y medio que hemos vivido un poco más de año y medio, y pese a todo lo que hemos visto del desarrollo del Estado, es todavía muy pronto para decir cuánta influencia va a tener. Lo cierto es que toda expansión del Poder Ejecutivo en una emergencia tiende a fortalecer los poderes ejecutivos. En democracia hay una salvedad. En democracia ese Poder Ejecutivo tiene luego que responder por sus acciones en la emergencia. Es como la famosa dictadura comisarial romana.
Pero así, todas las habilitaciones, todos los decretos de emergencia, todas esas medidas tienen un control doble. El control contemporáneo durante la emergencia por parte de la opinión pública, que puede ser muy fuerte, y ya hemos visto casos electorales y casos de desplomes en la opinión pública justamente por esto. Uno puede decir incluso que la victoria del señor Joe Biden en los Estados Unidos se debe justamente a la incapacidad del gobierno de Trump en enfrentar la pandemia en su auge inicial. Pero a su vez hemos visto cómo por medio de la pandemia se controlan ciertas libertades y se controlan ciertos espacios públicos que dan la sensación, dan la preocupación de que esa expansión ejecutiva haya llegado para quedarse. En la tendencia histórica de la expansión ejecutiva en la edad contemporánea. Ahí quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir. En un sistema democrático hay controles y hay responsabilidades. No siempre, sin embargo, el público que controla y las instituciones que controla están pensando en el largo plazo, sino que están pensando en lidiar con la crisis temporal. Eso es un problema humano que hace ver que no siempre, incluso las mejores salvaguardas, funcionan en la resolución de algunos problemas que, bueno, van más allá de la discusión de política pública inmediata. Pero por otro lado, existe la posibilidad que algunas de las cosas que consideramos anormales de este tiempo se conviertan en eso que se ha dado en llamar el nuevo normal, la nueva normalidad. Con la gravedad que en estados que ya eran frágiles, en estados donde ya existía un sistema autoritario, bueno, incipiente o robusto, pues obviamente no hay mucho que decir. Se va a aprovechar la crisis, pero eso es tan viejo como toda la historia. Todas las crisis de la historia son aprovechadas por el liderazgo para tratar de asumir control. Gracias, Guillermo. Te agradecemos desde Vale TV y nuestros televidentes y yo personalmente el tiempo, los conocimientos, la disposición para hacer este programa a la distancia, pero hoy más que nunca los especialistas y el conocimiento es necesario para comprender lo que estamos viviendo como país, como nación, como humanidad. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros y hasta la próxima oportunidad. Mil gracias nuevamente, María Eugenia, por tu invitación. Mil gracias por permitirme esta presencia en tu pantalla y, por supuesto, compartirla con los televidentes. Estoy deseoso de poder compartir nuevamente con ustedes en esta pantalla y ojalá presencialmente en los estudios de Vale TV. Muchas gracias. Y gracias, amigos, por compartir este espacio conmigo y los invitados de cada semana. Hasta la próxima ocasión.